testicular. Cuando ustedes tengan que hacer sus diagnósticos diferenciales de síndrome de escroto agudo, hay que también tenerlo en cuenta el cáncer testicular y la torsión testicular. El miedo, la situación que ustedes estén en emergencia, donde ustedes les lleven como médicos a actuar de manera más rápida, es justamente ante cuadros muy sospechosos de una torsión testicular. Como les decía, estoy con un problema de cáncer, doctora, es cáncer, es algo malo, sí, pero me da chance de manejo. Una orquiepididimitis también me da manejo. Un hidrocele a tensión también. Una TBC genital también me da oportunidad. Que todas las patologías necesitan del urólogo es cierto, pero tengan en cuenta que cuando les venga un abdomen, un a nivel, un genital, algo agudo, ustedes tienen que pensar, primero, doctora, dice, doctora, a ver, interna, Mariela, Iván, vamos, hay una emergencia. Ustedes tienen que evaluar, van, el internado, si están con su asistente al costado, cuando vean genital, lo primero, pregunten, vean la edad del paciente, el cuadro, qué tiempo tiene, y ustedes más o menos ahí. Mucho cuidado, la patología oncológica a veces enmascara, sobre pretexto de un golpe, sobre pretexto de repente de un cuadro, el mismo problema testicular maligno, de repente se inflama, se necrosa, se absceda, y uno está pensando, no, doctorita, es una orquipidimitis, no, es un absceso testicular, y de repente de fondo, un cáncer testicular. Como patología, representa el 1% de todas las neoplasias en varones, ya no es muy común dentro de la patología oncológica urológica. En el Perú la incidencia es de 3.73 en 100.000 habitantes, notándose un incremento en los últimos años. Es el más común, sobre todo en población, en gente joven. Espérense para ponerlas acá, habilitarlas. En hombres de raza blanca, comparada con la asiática y la africana, de ahí del 1 al 2% se presenta en forma bilateral y en portadores de HIV se eleva el riesgo de seminoma, ¿ya? De la patología, yo en mi experiencia ya he visto, sí, patologías bilaterales son muy pocas. Factor de riesgo más frecuente y el más importante para cáncer testicular, justamente los famosos, en los episodios de criptorquidia, la patología criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? Es la ausencia de testículo en la bolsa escrotal. Mucho cuidado cuando ustedes me confundan con lo que es testículo retráctil o testículo en ascensor. Doctora, mi hermanito, de doctorita, me ha llegado un paciente así, estuve en el Cerú y llegó justo un niño así. Entonces, mucho cuidado de pensar, si es un testículo que sube y baja, ustedes lo palpan, entonces es un testículo en ascensor. El criptorquídico es un testículo que no se va a encontrar, así ustedes le presionen el abdomen bajo a nivel de la bolsa escrotal. Y ustedes saben, si recuerdan un poquito la parte genética embriológica, los testículos se forman en el abdomen y poco a poco van descendiendo desde el abdomen hacia el canal inguinal y de ahí hacia la bolsa escrotal. Cuando se altera ese proceso, obviamente, y está dentro, obviamente, desde el lugar de origen, desde el nivel del abdomen, en cualquiera de los lados se llama testículo criptorquídico. Y este es el que incrementa la incidencia, sobre todo, de los tumores germinales 10 veces más, ¿no? Que la población que no la tiene. Testículo que no esté en bolsa, de acuerdo a las guías, 12 meses a 18 meses es la edad indicada para poder manejarlo. Le damos hormonas a los niñitos, a los bebitos, o a veces las gonadrofinas, tiene un 20-30% que tienen obviamente éxito, y lo otro, si el tratamiento es definitivo, sería el quirúrgico, de no tener éxito. Particularmente yo no suelo dar mucha hormona, espero para el niño, perdón, espero, y obviamente el paciente le educo a la mamá que tienen que traerlo cuando de repente aumenten los mesecitos y él se opera. También no vale operarlo muy chiquitito, porque estás tocando una gónada, ¿no? Donde tienen también las células que van a atender con la fertilidad. Entonces es por eso que las guías dicen 12 meses, 18 meses. El niño me lleva de 2 años, 3 años todavía, estamos en una edad de la manipulación quirúrgica, darle tratamiento definitivo. Criptorquidia asociada a hernias inguinales infantiles, sobre todo se considera que aumenta la incidencia de los tumores germinales. La causa más probable es una disgenesia gonadal, habiendo otros factores de riesgo, sobre todo encontrar en estos pacientes que haya una alteración en el isocroma del brazo corto del cromosoma 12, en más del 90% de las diferentes histologías de los tumores germinales, asociados a estos factores de riesgo. Otros factores de riesgo, la exposición materna a hormonas femeninas durante la gestación, la historia familiar de cáncer de testículo, hermanos, primos, padre, la historia previa del cáncer de testículo en un lado,
en el lado contralateral, y ahora que caprichosamente se forme también en el otro lado, ¿no? No he tenido esos casos, pero puede darse. Pero si usted le preguntara, pregunta de examen, factor de riesgo más importante es la criptorquidia. Desde el punto de vista histológico existe una clasificación, un tumor de células germinales y no germinales. Dentro de los germinales tenemos los seminomatosos, y dentro de los germinales representa que son los más frecuentes de los tumores testiculares, estamos hablando de un 90-95%. El seminoma es el que tiene mejor pronóstico, un seminoma puro, el clásico. Es el 30% al 40% de los casos, es más frecuente de los tumores, suelen aparecer siempre en población joven, 25 a 55 años. Paciente que recién me llegó en la consulta, 27 años, jovencito, ya, y justamente me dice, doctora, yo me golpeé el testículo, y me dice el doctor que me ha visto en la parte privada, que no tiene nada que ver, pero me he llevado a hacer una ecografía y tengo un nódulo ahí. No me duele ese nódulo, doctor. El doctor ha actuado bien, le ha hecho una orquidectomía radical, y la patología llega a mí, indudablemente es una patología mixta, ¿no? Entonces bastante, el pronóstico, o sea, obviamente bastante agresiva. Entonces, aquí en las tumores de seminomatosos vamos a encontrar áreas de sincitio trofoblasto que producen obviamente el beta-HCG. Y otro de los datos importantes es que los seminomas es el alfa-fetoproteína, que ustedes vamos a ver de aquí en adelante, los marcadores tumorales, es incompatible con seminomas. Son datos para que ustedes tengan conocimientos. Por preguntas de examen, ustedes tienen que alfa-fetoproteína incompatible con seminoma. Ay, discúlpenme que conforme hablo, chicos, se me va tapando mal la nariz. Ay, estoy bien resfriada. Gracias a Dios que no es COVID. Ya me hice la prueba. Perdón. Ya me hice mi prueba con el miedo de que sea COVID y no es COVID. Vamos, en la clasificación histológica hay el típico, el clásico, que representa el 80-85%, el anaplásico del 5 al 10% y el espermatocítico del 2 a 12%. 40 años puede darse también entre 50 y 60, el otro, el anaplásico 40 y el espermatocítico mayor de 50. La tasa de crecimiento es lenta, la más agresiva, su mismo nombre lo dice, anaplásico, o sea, totalmente indiferenciado. Como todo tumor maligno, cuanto menos se parece al tumor, al patrón, al epitelio normal, uno dice es más malo, porque se supone que hubo mayor multiplicación, las células anormales aumentaron el tamaño, obviamente no se parece, doctor, al tejido normal testicular, es una variedad más agresiva. Hay un aumento de la actividad mitótica, invasión local, mayor extensión metastásica y mayor producción de marcadores tumorales. También, por ende, el espermatocítico, la metástasis es muy baja, las posibilidades, pero también puede dar. Y esto que ven en la parte baja, obviamente son las características histológicas que esto nos van a referir sobre todo los anatomopatólogos cuando nosotros sacamos el testículo. Para no repetir los que lo van a ver acá en las diapositivas. Tenemos también dentro de los no seminomatosos el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, el teratoma, el tumor de saco vitelino. ¿Ya? Entonces, teratoma, tumor de saco vitelino, carcinoma embrionario y el coriocarcinoma. Son tumores de células germinales no seminomatosos. Y obviamente el carcinoma embrionario, el 15 al 25%, el coriocarcinoma menos frecuente, pero siempre la población joven, ¿no? 25, 30 años, 25 a 35, 20 a 30 años. El carcinoma embrionario es muy invasivo. Y el coriocarcinoma, metástasis por vía sanguínea. En este paciente de 27 años que recién he atendido el mes pasado, también justamente me dice, pues, ¿no? Tiene coriocarcinoma, tiene seminoma en un 14%, un 15% creo, coriocarcinoma, el teratoma, o sea, tiene prácticamente germinales no seminomatosos. Y así existe en la histología, seminoma al 15% ya no se considera un seminomatoso, se considera como un tumor de células no germinales. Histológicamente, vamos a ver nódulos pequeños, irregulares, hay una invasión a la túnica vaginal, y el otro, obviamente, histológicamente va a haber células epiteloides que forman glándulas, túbulos. No les pido que se paporreten ustedes, chicos, pero más o menos para que tengan una idea del punto de vista histológico lo que pueden presentar. El coriocarcinoma tiene dos tipos de células, el citotrofoblasto y el citotrofoblasto, y cada una con sus características, ¿no? Histológicas. El teratoma y el tumor de saco vitelino, ¿ya? El teratoma, el 5 al 10%,
En cualquier época, mayor frecuencia sobre todos los 30 años. Hay un teratoma puro en niños y un teratoma mixto en adultos. Y obviamente en células se van a ver células germinales en diferentes estadios de maduración. Histológicamente, cada estirpe histológica, o sea, va a tener diferentes características, obviamente histológicas, estructuras benignas, el teratoma maduro, inmaduro, tejidos primitivos, el teratoma maligno, otras alteraciones. Al final, como les digo, todo esto nos va a informar el patólogo. El tumor de sacovitelino es más frecuente en lactantes y en niños. Alto nivel sérico de alfa-fetoproteína. Y desde el punto de vista histológico tenemos células epiteloides que forman estructuras glandulares, tubulares y proyecciones papilares y cuerpos embrioides, ¿no? Y dentro de los tumores de células no germinales, ¿ya? Y hemos visto los germinales, ahora los no germinales, que representan prácticamente de un 5 a 10%, un 5 a 15%, ¿no? Lo más frecuente de tumores germinales. De los germinales, el más frecuente, seminoma. ¿Ya? Tenemos los no seminomatosos, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, el teratoma, y ahorita tenemos el tumor de células no germinales, el tumor de células de Leydig, el tumor de células de Sertoli y el gonadoblastoma. Entonces, el tumor de células de Leydig se van a ver como nódulos únicos o múltiples rodeados de tejido normal, tiene un aspecto macroscópico de un amarillo parduzco. El tumor de células Sertoli, un color amarillento, bordes definidos y irregulares. Tenemos una microscopía en ambos, o sea, la parte histológica, y lo que se rescata acá en los tumores de células de Leydig, los cristales de Rey, que son inclusiones patognomónicas que se van a encontrar en el tumor de células de Leydig. Representan 1 al 3% de los tumores, miden los picos de frecuencia, o sea, donde se presentan mucho más frecuentemente, y en los tumores de células Sertoli menos del 1%. En menos de un año y entre el grupo etario de 20 a 45 años. Son tumores de células de Leydig productores de andrógenos y están asociados a un síndrome endocrino, virilización, ginecomastia. O sea, cuando ustedes tengan, ay chicos, se me tapa la nariz, cuando ustedes tengan ginecomastia en varón, ojo, tienen que estar obligados a evaluar, por favor, los testículos. Que doctorita, no que de repente es en la glándula, que de repente es una tumoración en la mama. Vayan a revisar testículo. Siempre, ginecomastia, revisen. Doctora, no palpo nada. Pidan una ecografía Doppler por si acaso vayan a encontrar alguna nodulación o algo. Están asociados sobre todo a ese síndrome endocrino. Los tumores de células Sertoli, asintomáticos y en algunos casos obviamente hay una masa testicular. Los gonadoblastomas, el 0.5% de tumores testiculares, sobre todo pacientes con disgenesia gonadal en población joven menos de 30 años. Su diseminación rápidamente, acá la primaria es linfática. Y ustedes miren en la foto de acá, en la imagen en la parte derecha, el cordón no viene, el testículo no viene solo, está ligado a un cordón y en el cordón hay elementos, tenemos arterias, venas, el conducto deferente, el músculo cremaster. Entonces, esto fácilmente drena hacia, obviamente, los grandes vasos, que es la cava y la aorta. Entonces, cuando viene la siembra a nivel testicular y exista metástasis, el primer foco es los ganglios linfáticos, ¿ya? Y se van a ir justamente, dependiendo de la localización, a nivel de los aórticos o cabos, ¿no? Los precabos, los preaórticos, los intercabo-aórticos, los paracabos, los paraórticos, ¿no? Dependiendo de la localización. Ahora, si estos ganglios están infiltrados, podrían comprometer también los pélvicos, los mediastinales, los supraclaviculares, caminan. Obviamente, el más frecuente, sobre todo el seminoma, y también tenemos los no seminomatosos. O sea, revisar la parte posterior del abdomen. Doctorita, pero lo voy a palpar, pero los ganglios es bien difícil que los palpe. Me amparo de las imágenes para poder ver, obviamente, la presencia de alguna adenopatía. En este caso, probablemente nos va a ayudar más los exámenes, no es que probablemente, sino nos va a ayudar más la tomografía, obviamente, con contraste o una resonancia magnética, ¿no? Entonces, una eco también, una eco bien hecha, con equipo nuevo, todo, pero para eso yo tengo una imagen mucho más específica y voy al contraste también. Y la secundaria es la hematógena. Y tenemos como órganos el pulmón, el hígado, el cerebro, el riñón y la médula ósea. ¿Ya? Entonces, si dijeran ustedes diseminación primaria, ganglios, secundaria, las vísceras. Puede ir caminar al pulmón, la mayoría de veces van así, ganglios, de ahí pulmón. Y el pulmón, obviamente, el paciente
ahí el pulmón ya a veces te tolera todo, ¿no? Pasan a los ganglios, paciente sale de esos cuadros a veces, hacemos linfadenectomía ampliada, pero a veces ya una siembra, a veces el pulmón ya es como se dice, o sea, el paciente ya, tuvimos ese paciente, yo no lo vi particularmente, fue de cuenta de mi señor padre, muchachito de 22 años, trabajador recién salidito de la universidad, haciendo prácticas en el banco, orquipidivitis, lo habían tratado así, cuadro inflamatorio, se golpea el muchachito calladito, no le dice nada al papá, el papá obviamente cuando lo ve le dice, mira hijo, le vamos a llevar al médico, lo llevan al médico, no le pidió más porque lo vio con los signos flogóticos y automáticamente lo catalogaron como una orquipidivitis. Pasa el tiempo, meses, desde que habla el chiquito, el jovencito, hasta el papá y hasta que vayan al médico, ya pues se camina un año, ¿no? Y obviamente el paciente después cuando se hace una ecografía no solamente era una orquipidivitis, sino tenía un cáncer testicular y tenía mixto, ¿no? Teratoma, carcinoma embrionario, coriocarcinoma, este chiquito, obviamente después sé que ya migra a Lima, la segunda linfadenectomía ampliada, ya todo retroperitoneal, y lo que lo lleva al muchacho fue el cáncer de pulmón, ¿no? Otro caso hemos tenido, paciente, un doctor, colega, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero igual, infarto cerebral, dijeron en el hospital, ¿no? Producto probablemente de presión alta. El médico, y vale la pena a veces contarlo para no desmerecer, chicos, los cuadros. Ustedes están a un nivel, yo no les pido que se paporreteen la parte histológica, que me diga, ay, Marielita, verde, no, que las vacuolas, doctorita, que entra por acá, pero sí cosas generales y que ustedes tienen que ver. Y si está en la obligación, cuando ustedes atiendan al recién nacido, ojo, ustedes van a hacer atención de recién nacido en el internado, van a estar pegadas a las obstetrices o a los obstetras, van a estar pegadas al pediatra o al neonatólogo, y ustedes tienen que, doctora, voy a hacer la vitamina K, le voy a hacer el ombliguito, le voy a hacer acá el potito para ver la permeabilidad, y también genitales. En varoncito, acuérdense de su fimosis fisiológica, no se asusten, no asusten a la mamá, ¿ya? Y lo otro, la presencia de testículos. Educar, nada les pido, o sea, eduquen a la población. Paciente que no se hace ver un testículo, o nació, o sea, un cuadro de una anorgia, no nació con testículo, o la otra, que fue un testículo criptorquídico que uno no le hace caso. Infarto cerebral, todos decían, bueno, hizo una crisis hipertensiva y como consecuencia de ello hizo obviamente un problema arriba. Y ya estaban hablando, como estaba obviamente focalizando en la parte periférica, dijeron arriba, ¿no? Ah, infarto. Siguen haciendo los estudios, obviamente tenía un tumor cerebral. El doctor tuvo un tumor cerebral, lo coge de toda su etapa de apogeo el doctor, y obviamente un tumor cerebral, y después cuando lo operan, llevan a patología, tenía células testiculares malignas, que era, o sea, un punto de partida fue un testículo criptorquídico, fue el cerebro, que nunca se llegó a tratar, porque no lo vio, no le provocaba molestias, entonces no le dio importancia de vida. Entonces, un testículo, cuanto más alto esté a nivel del abdomen, pues tiene que ser evaluado. Fuera de que me altera, porque doctora, no se desarrolla bien el testículo criptorquídico, yo lo dejo, no se va a desarrollar bien, va a alterar la fertilidad si estoy con los dos o estoy con uno. Lo otro, perdón, cuanto más alto esté, más riesgo de que presente cáncer de próstata. Cáncer, perdón, de testicular, perdón, cáncer testicular. Entonces, ustedes tienen la obligación, cuando vean ustedes en la atención, señora, usted nació, no nació con testículo, no se me asuste, hay que esperar, vaya al especialista, que lo vea mejor el urólogo, ya, y ver. Doctorita, de repente es un testículo en ascensor, ese testículo, como recién me llegó en consulta, un testículo en ascensor, doctora, me mandan acá porque que se opere, doctor, y vea todo el preámbulo, ¿no? Ay, doctorita, que lo hagan rapidito, mijito, porque si no se vaya a hacer un cáncer, y doctora, me dice, pasa el tiempo, los 2 años de la pandemia, todo un discurso. A la hora que lo veo, era un testículo en ascensor. Ese testículo en ascensor no se hace cáncer, no se va a torcer. Y si lo operan en la calle, los médicos, como decían los médicos del Hospital del Niño, es porque viene obviamente la preocupación de la madre, ¿no? La doctora, mejor que lo fije, porque la mamá quiere que obviamente que el niño vea sus testículos ahí, bien en la bolsa escrotal, pero no porque se va a malignizar. ¿Ya? Es diferente. Entonces, esta diseminación, tengan, o sea, siempre en cuenta, mira cómo recorre desde el punto de vista anatómico los testículos, cómo drena
ya el contenido, obviamente, de los testículos, cómo está irrigado y hacia dónde va. Primero ganglios y después a vísceras, ¿ya? Ahora, las manifestaciones, lo más triste, siempre es un nódulo indoloro. Aquella bolita que ustedes sienten en alguna parte de su cuerpo, que no les duela, mucho cuidado. Y lamentablemente sí existe esta realidad, ¿no? Que hay un 20-30%, un 30-40% que presentan dolor sordo, sensación de pesadez en hipogastrio, región anal, escroto, un dolor agudo, pero no necesariamente, ojo, no necesariamente porque esté localizado, sino porque estamos hablando de focos metastásicos y producto de ello viene la sintomatología. Lindo fuera que todos en el autoexamen se palpen de repente por ahí una ondulación y acuden rápido al médico. Entonces, a veces acuden cuando hay lateralizaciones clínicas producto de las metástasis. Ahora, la mitad de los pacientes se enfrentan con enfermedad metastásica, lo otro, la demora siempre, la negación del paciente como toda patología, y lo otro relacionado con el médico. En el caso que yo les menciono, también se le fue también al médico, minimizó el caso, se ve cuadro, o sea, agudos, flogóticos, no, este es una orquiepididimitis cantada, dice, cantada del libro. Y obviamente, orquiepididimitis, antibiótico, esto, y tenía un testículo, un cáncer ahí metido también en la gónada. Entonces, eso también existe. Nos puede pasar a todos, entonces siempre es mejor exagerar. 10% presentan las manifestaciones iniciales, pero producto de las metástasis. Y de acuerdo a donde esté localizado, los focos metastásicos, pues van a dar de repente dolor a nivel cervical, una tos con hemoptisis de repente, si hay compromiso retroperitoneal, famosas lumbalgias o lumbosacralgias, o dolor irradiado, doctora, metástasis ósea, fracturas patológicas, a veces de repente ni cuenta se da, hueso roto duele, ¿ya? Metástasis retroduodenales, obstrucción de la ilíaca, los famosos linfedemas, porque hay una obstrucción obviamente de todos los ganglios pélvicos y van a generar pues un drenaje totalmente, se interrumpe de la parte linfática de los miembros inferiores y por ende pues también el aumento de volumen. Ahora, un 5% de los pacientes se observa ginecomastia y pensando sobre todo en los tumores de células no germinales, ¿ya? Y a pensar siempre esto, me viene un paciente así, mucho cuidado, le voy a ver a la gónada, hay que revisarle. El examen físico, chicos, siempre hay que palpar aquella área sospechosa, es una área que sea una consistencia firme, dura. Ayer justo tocaba un paciente, pero que era un tumor, me parece que es un cáncer de epidídimo, pero dura, pétrea. Si no trajera la hepatología, perdón, la ecografía, altamente sospechoso de que también el testículo esté comprometido. Pero igual es un paciente mayor que va a terminar haciéndose la orquidectomía, ¿no? Radical. Hay que ver siempre, palpar, para eso existe el dedo pulgar y el dedo índice, y hasta el segundo dedo también nos ayuda mucho para palpar la gónada. Prácticamente para examinar testículos me tengo que quedar con el testículo en la mano. No es que lo voy a arrancar al paciente, simplemente que trato de liberar la bolsa escrotal, me quedo con el teste, ¿ya? Y obviamente comienzo a palpar. Polo superior, polo inferior, borde derecho, borde medial, borde lateral, para tener un orden. Recuerden que tenemos el epidídimo, y el epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Pero el testículo libre, hay una nodulación, en qué lugar está, más o menos qué tamaño tiene, y obviamente ya ese es mi examen. Me voy también, si debe ser, el examen abdominal. Si sabemos que hay compromiso y a veces ganglionar o visceral, lo dejo de evaluar también. El abdomen. Ay, no, doctora, pero como voy a ver testículo, ¿para qué voy a ver? Es mejor. Todos. Y sería lo mejor hacer paciente totalmente desnudo, sería lo mejor, ¿no? Sino que a veces, bueno, las circunstancias a veces no te llevan ni, no tienen ni dónde examinar al paciente, pero eso no significa que uno diga, no, pues no lo voy a hacer. Tienen que hacer un examen físico concienzudo. Es lo mejor. Se le invita a toda la población masculina, acá todos mis alumnos, al autoexamen, autoexploración masculina. Es lo mejor, es la mejor medida preventiva. No hay forma de prevenir, no hay medicamento que me digan, voy a tomar y ya nunca voy a tener cáncer de testículo. Mentira. Tiene que haber un autoexamen de testículo, así como en la mama nos piden que nos examinemos siempre, ¿ya? A veces revisarse siempre en el momento que uno se ducha, por lo menos una vez por semana, siempre hay que acudir al médico, lamentablemente acudimos cuando las cosas ya están avanzando.
hay que ser siempre de la mejor manera como ustedes pueden hacer al paciente, invitarlo a que se hagan un examen, un autoexamen. Señor, pero esto, no, de los chiquitos, ¿no? Desde chiquitos, de los que tenemos hijitos varones, papá, obviamente, si no está el papá, yo paro revisándolo como uróloga, siempre paro los testículos, a la hora que lo cambio, a la hora que lo lavo. O sea, no hay forma que me diga una mamá, ay, no, doctora, es que no me di cuenta, pues, doctora. Y van a encontrar mamitas jóvenes que son para jalarle las orejas. Mamitas jóvenes que en el internado van a esperar que el niño haga crisis ahí, una febril, convulsiones, porque no sabían qué hacer. Entonces, esa es educación en salud. Entonces, usted no se canse de decirle, señora, al bebito siempre verle, mire, ha nacido así, hay que hacerle eso. En la contrarreferencia, ustedes tratarán de poner todos los datos que han encontrado en el bebé, y siendo grandecito, y si por ahí le toca a un paciente así, ustedes tienen que educar. Ya tienen lo que tienen que hacer, siempre, mamita, se recomienda al niñito, a usted señor, a usted señora, si usted lo vaya a su niño, y en el momento que se vaya de repente con el papá, a visualizar, siempre comparar genitales, y el niño, si uno le educa, el niño solito, el bebito viejito dice, mamá, mira, me bajo pipí, me bajo el pipí, bajo, 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 baja el pellejo, y yo así les digo, y mis amigas se ríen, ¿no? No, yo estoy así, bájese bien, cabecita, surco, balano prepucial, libre, acuérdense del cáncer de pene, factor de riesgo, la mala higiene, el esmegma, ¿de qué? De las adherencias, balano prepucial, cosas que se pueden educar y tratar, chicos. Doctora, testículos tienen que estar en bolsa. O sea, no se perdona al médico que ustedes así me digan, doctora, pero no soy uróloga, no soy urólogo. No se perdone que en el internado, cuando ustedes vean al recién nacido, no eduquen a la mamá de esa manera. Y cuando son más grandecitos y les toca a un paciente por ahí alguna patología, siempre no se canse de explicarle al papá todos los riesgos. Señor, usted va a ir de repente al urólogo para que sea evaluado, no encontramos esto, alta posibilidad, le digo, señor, cuando está el testículo en bolsa, de que haya después un proceso de malignidad. Por último, el testículo no crece de manera adecuada, ¿ya? Puede alterar también la fertilidad en el joven. Con un testículo se puede vivir, pero si supongamos, Dios no quiera, solamente tiene un testículo, peor para el niño, ¿no? O el joven. Ahora, un algoritmo que ustedes tienen que tener en cuenta, ay chicos, se me da mala nariz, que tienen que tener en cuenta, ya, viene paciente con una masa, un tumor testicular. Lo primero, comienza en su cabecita a pensar. Lo primero que dijo la doctora, ante cuadro testicular, si fuese así con dolor, todo aparatoso, igual, piénselo, torsión testicular. Señor, acuéstese. Si ustedes todavía esperan, si están con dolor, ay, que les relate y ustedes están escribiendo, mejor es con el paciente acostado. Yo hago así genitales y ya no pierdo tiempo. De frente, mejor, acuéstese, papacito, baje el pantalón, baje la truza hasta las rodillas, por favor, levantamos el polo y ya comenzamos. Yo hasta eso estoy escribiendo también en la historia clínica, todo, y comienzo, me paro y les pido, obviamente, el relato que me lo den en el momento que están acostados. A ver, señor, a ver, joven, ¿cuándo inició el dolor? Ya estoy pensando, ¿no? Si es en emergencia y me llaman, lo primero que tengo que sospechar en la cabeza y ya me estoy yendo hasta cuando me dijo observación, estoy pensando torsión testicular, torsión testicular. Si no es torsión, entonces puedo. Diagnóstico diferencial ante cualquier cuadro escrotal, hay que ver orquiepidimitis, hidrocele, torsión testicular, hernias inguindoescrotales, TBC, todo puede pasar, puede suceder. Hace un estudio tumoral, examen clínico, la doctora no me quedé contenta, le pedí una ecografía testicular, lo mejor en la ecografía Doppler, y existen marcadores tumorales, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, la alfa-fetoproteína, la beta-HCG y la LDH. Ya son los marcadores que se piden generalmente cuando uno tiene una tumoración testicular. La eco y los marcadores. Y ante todo tumor no se hace tumerectomía, no se hace biopsia testicular, orquidectomía radical. Cuando ustedes acuñan el término radical es por tumor altamente sospechoso de cáncer testículo. Entonces, en este caso, orquidectomía radical. ¿Para qué me va a servir? Porque yo de ahí voy a tener un estudio anatomopatológico. Doctora, ¿tengo un tumor? No sé el nombre y apellido. Vamos a estudiarlo. Yo me con un paciente que me decía ahorita, había hospitalizado, doctora, me operaron de la próstata y me dijeron que estaba bien y ya no necesita estudio. Está bonita, ¿ves? No sé si les conté la clase pasada. Está bonita esto.
No puede existir. Todo lo que se saque en el cuerpo tiene que tener un estudio anatomopatológico, ¿ya? No es que esté bonita, no es que lo voy a ver macroscópicamente y me confío. Tiene que haber cortes, para eso existe el patólogo, ¿ya? Anatomía patológica. Luego se hace un estudio. Chicos, un ratito que me voy a limpiar la nariz porque ya se me tapó todo completamente. Ya, chicos, ¿están ahí, chiquitos? No los escucho. Sí, ¿Están doctora. ahí? Sí, Ya, doctora. excelente. Ya, ahora sí, estoy más liberada. Ya está. Entonces, sacan el testículo, estudio anatomopatológico. Después, doctora, ¿qué sigue? El paciente le va a decir, doctorita, ¿y qué sigue? Ya me sacaron el testículo, doctora, ¿qué? Porque lo primero que el paciente cuando hay un cáncer se desespera. ¿Cuánto tiempo me queda? Es lo primero que uno pregunta, ¿no? O sea, ¿qué paso sigo, doctor? ¿Está localizado? ¿Se extiende? ¿Qué más hago? Entonces, tenemos que llevar al patólogo para que nos dé el nombre y apellido de la tumoración. Luego, el estudio de extensión, el famoso estadiaje, ¿ya? Y en el estadiaje no solamente voy a hacer el examen físico, se supone que ahí ya me amparo de las imágenes, como todo problema oncológico. Todo proceso oncológico tiene que haber un estadiaje. Y para ello tenemos que pedir tomografía abdominopélvicas con contraste. Radiografía de tórax, si no tengo otra cosa en el momento, le puedo pedir. Tomografía de tórax, todo con contraste. Y el TEN cerebral, todo. Ya todo pido eso, hasta el cerebro, con contraste. Obviamente para ello Doctora, su audio no se le oye. ¿ahí me escuchan? Sí, doctora, ahí sí. Oh, lo he pagado yo creo. Allá. 100% en el coriocarcinoma, 40% en el carcinoma embrionario y el 5 a 10% en un seminoma puro. ¿Ya? Entonces, la beta-HCG se puede producir en este tipo de estirpes histológicas, dentro de los tumores testiculares. ¿Qué otro marcador pedimos? El lactato deshidrogenasa, la LDH. Es una enzima celular, tiene una elevación sérica muy útil para el monitoreo, sobre todo de las células germinales, tiene escasa especificidad, y lo que sí se pide, sobre todo nos ayuda mucho, es más útil en seminomas avanzados, ¿ya? Generalmente pedimos antes y 35 días post orquidectomía radical, ¿ya? La LDH. Lo otro, la fosfatasa alcalina no se usa mucho porque obviamente tiene que estar el testículo en cáncer muy avanzado. Entonces, lo que más pedimos es la alfa-fetoproteína, la beta-HCG y la LDH. Y la gamma-glutamina transpeptidasa es una enzima hepatocelular que está elevada en un tercio de pacientes con seminomas activos. Igual, si ustedes me dicen, lo más frecuente son las tres primeras que le he mencionado. Pero es bueno que ustedes sepan también. Y la primera línea de un tumor testicular es la orquidectomía radical. Es lo primero. Ya, entonces, es lo primero. ¿Tengo un tumor testicular? Biopsia, no se pierde. Tengo un tumor testicular y ecográficamente también me hablan de un área hipoecogénica o con calcificaciones periféricas. Yo tengo que extirpar el testículo. Y la extirpación, ojo, no se da por vía transescrotal, sino por vía inguinal. O sea, arriba, ya, como una incisión como si fuese el apéndice. Entonces, así como ustedes ven en este paciente, la imagen central,
tienen, tienen obviamente que incidir a este nivel. El cordón obviamente lo ubicamos, lo disecamos, liberamos el teste en la parte más alta, pisamos, obviamente seccionamos y ligamos en este paciente testículo y cordón espermático. Esta tenemos una pieza quirúrgica que va a un estudio anatomopatológico. ¿Hay una clasificación, un TNM? Claro. Y el TNM, obviamente T1, es un tumor que está localizado prácticamente, está limitado al testículo. Si vemos la imagen acá a la derecha, el T1 está limitado al testículo, a veces también al epidídimo, sin invasión vascular o linfática. Puede invadir la albuginia sin afectar la vaginal. El T2, ya, es un tumor también que está limitado al testículo, al epidídimo, con invasión vascular o linfática, pero con afectación tanto de la albuginia y la vaginal. O sea, ya avanzó un poquito más. El T3 es una invasión al cordón espermático, con invasión vascular linfática, pero ya invadió el cordón espermático. Y el T4 es un tumor que invade al escroto, a la piel, se ya salió, mire, de todo el testículo, y obviamente con sí invasión vascular linfática, pero ya invadió el escroto, T4. Y si hablamos del N, que son ganglios, N1, uno más ganglios menores o iguales a 2 centímetros, el N2, uno más ganglios entre mayores de 2 y menores o iguales a 5, y el N3, uno más de ganglios mayores de 5 centímetros. Y la M metástasis, la M1A, todo lo que tiene que ver con las adenopatías no regionales o metástasis pulmonares, y M1B, obviamente viscerales, ¿no? Lo más frecuente nosotros, después de los ganglios, el pulmón, también tenemos hueso, pero cuando vamos más allá, cerebro, hígado, ¿no? Ya decía una amiga con cáncer de mama, superé varias cosas, Corina me dice, pero ya ahorita el hígado, obviamente, eso no te espera, pulmón no te espera, ¿no? Eso es lo malo. Y tenemos obviamente, marcadores tumorales, para que sepan un S1, S2 y S3, en los niveles de marcadores, como se pueden encontrar en cada S, ¿no? O sea, S1 cuando obviamente en el LDH está menos de 1.5 por encima de lo normal, el S2 de 1.5 a 10, S3 mayor de 10 por encima de lo normal. Igual con la HCG y con la alfa-fetoproteína. El estadiaje, entonces, vamos, es un estadio 1 cuando es un tumor confinado al testículo. 2, cuando hay un compromiso del retroperitoneo. Y ahí nos vamos a los ganglios, 2A, 2B, 2C. En 2A, ganglios menores de 2 centímetros. 2B, mayores de 2 y menores de 5. Y 2C, cuando son mayores de 5. Y el estadio 3 es un tumor que compromete ya vísceras. Ya hígado, pulmones, cerebro. Entonces tenemos acá, por ejemplo, en este embudo, ¿qué es lo que entra acá a tallar? Para ver, o sea, la estratificación clínica, ¿por qué nos sirve? Nos permite, o sea, tenemos que tener una decisión terapéutica adecuada. Para llegar ahí, tratar quirúrgicamente de manera oportuna, ver la magnitud de la enfermedad, el pronóstico sobre todo, y todo eso también me va a ayudar actuando de manera rápida, haciendo un estadiaje correcto, y ver si solamente queda ahí o lo otro, ¿no? O amplío, porque va acá en testículo, chicos, depende mucho el informe histológico. Mucho depende de la histología. Y de acuerdo a qué es lo que vamos a dar. Hacemos un estadiaje y la histología uno valora un poquito el pronóstico también en ese paciente. Un seminoma, yo tengo compañeros, tengo un amigo, un coetáneo en la residencia, tumor testicular excelente, va muy bien, sus controles, sus marcadores totalmente negativos, sus imágenes limpias, ¿no? Otro compañerito, me acuerdo que era del colegio, un seminoma excelente, ha tenido su familia normal, ¿no? Pero cuando son de estirpe mixta, ahí cambia la cosa. Ya, en imágenes tenemos la radiografía que había mencionado, si no tuviese otra cosa, pero yo obviamente pido mejor la tomografía, o a veces tenemos que pedir obviamente la resonancia magnética. Y en la ultrasonografía, en la ecografía, es la primera también, el primer examen, lo más rápido que yo puedo hacer, sobre todo de primera línea, cuando yo tengo una masa ahí dolora en el testículo, y obviamente también, doctora, tengo sospecha de otras patologías a ese nivel, gonadal, pido mi ecografía testicular, ecografía Doppler testicular, y las otras imágenes me sirven para el estadiaje. Tenemos indicador pronóstico, por un lado,
La disminución de la carga, ojo, y la viabilidad del tumor, ya el estadio y la cantidad de metas, eso es importante. Si tengo en un lado de la balanza y la otra, la velocidad de declinación de los marcadores post-tratamiento. O sea, acá los marcadores nos sirven antes, o sea, en el momento que viene con la masa, yo le pido obviamente el marcador y después, para hacer un seguimiento al paciente. Como en el cáncer de próstata, por ejemplo, el marcador que sirve de control para los pacientes es el PSA. En este caso, los marcadores. Tratamientos, tenemos líneas de tratamiento, el quirúrgico, la primera línea, recuerden la orquidectomía radical, la linfadenectomía retroperitoneal, también, ¿ya? Quimioterapia, son tratamientos coadyuvantes, la quimio y la radioterapia. Y dentro de los tratamientos quirúrgicos, la orquidectomía radical es importante porque sacó la masa, me sirve para tener una valoración histológica, ¿no? Anatomopatológica. Y yo le digo, bueno, voy a confirmar el testículo del cáncer, qué nombre y apellido tiene, y de acuerdo a eso, al patrón histológico, veré qué tratamiento le puedo ofrecer. La linfadenectomía retroperitoneal es la piedra angular fundamental para tratamiento de células germinales, o sea, el cáncer de células germinales no seminomatosas. Ya la linfadenectomía. Recuerde que el primer sitio de metástasis son los ganglios linfáticos retroperitoneales. Hay recidivas a los 2 primeros años. Entonces, es la piedra angular, sobre todo cuando es no seminomatosa. Otros tratamientos que he mencionado, la quimioterapia, es tratamiento inicial óptimo y metástasis a distancia. Luego del tratamiento, las masas fibróticas también sirve la quimioterapia. Y ahí sirve también hacer dosajes séricos y tomografía para el seguimiento después del tratamiento. Y la radioterapia es un tratamiento de elección posorquidectomía radical para neoplasia de células germinales seminomatosas. Acuérdense que los tumores seminomatosos son radiosensibles. O sea, dos datos importantes. Seminomas son radiosensibles y son alfa-fetoproteína incompatibles. ¿Ya? Preguntas de examen. A mí me vino una pregunta en la residencia de lo que es cáncer y de lo que es HDP. ¿Ya? El índice de supervivencia a los 5 años es 90%, sobre todo, son sometidos a ese tratamiento y el paciente va muy bien. Espérense. Entonces, volviendo, gracias por el tiempo. Tenemos un algoritmo, cáncer testículo, seminoma, y tenemos acá por otro lado. Doctora, su audio está apagado. Ya, seminoma y no seminomatosos. O sea, hay que tener en cuenta. Acá los tratamientos son básicos. Seminoma, el mejor pronóstico. Leí los no seminomatosos. Hablar, ojo, de no seminomatosos, entran también tumores en los no germinales y los germinales también. Acuérdense, toda la estirpe también germinal no seminomatosos. El coriocarcinoma, el teratoma, el carcinoma hereditario. Entonces, y los otros que son los no germinales. Entonces, tenemos en la clasificación seminomas, el estadio clínico 1, 2, 3, y lo primero que tiene que ver el seminoma para que saquen acá de la conclusión son la radioterapia. La radioterapia va muy bien. Aparte de la orquidectomía, doctora, sea tratamiento coadyuvante, la radioterapia. Si hay recurrencia en este paciente, obviamente le sumo la quimioterapia. Estadio 2 y 3, ya miren que ahí en el estadio 2, cuanto más cerca, sobre todo el estadio 1, la radioterapia seguimos invitando al paciente y se le suma radio y quimio. Pero si es un estadio 2B, 2C o 3 de arranque, nosotros estos pacientes van a la quimioterapia. Es más, 2B, 2C, quimio y radio, ¿no? Va a depender de la intensidad de los cursos que uno le dé, la radioterapia, de los medicamentos de la quimioterapia. O sea, cuanto más avanzado sea un estadio 2 o 3, ya invitamos a la quimio. Ahora, de ahí se valoran las masas retroperitoneales, y para ver masas, me paro de imágenes. Si hay masas mayores o iguales a 3 centímetros, es barrido un PET scan, positivo, negativo, y se observa, y si es positivo, hacemos nodulectomía, y vemos pues si el tumor es viable o no es viable, perdón, para ponerlo acá, y si el tumor no es viable, pues obviamente se observa, y si es viable, hacemos obviamente quimioterapia de rescate, ¿ya? Entonces, en estos pacientitos, sobre todo los seminomatosos, van muy bien con la radioterapia. Si hubiese recurrencia, obviamente objetivada,
no solamente por los marcadores, sino también por las imágenes, quimio. Cuanto más, ya más alto sea el estadiaje, la quimioterapia va también de primera posición, sumada con la radioterapia, ¿no? Y de ahí valorar las masas residuales. Cuando no es no sintomátoso, ay, se me tapa la nariz, chicos. El cáncer testicular no semintomatoso, tenemos estadio 1, 2 y 3. Vean acá, en el 1 podemos observarlo, pero viene la quimioterapia y ya entra otro de las cirugías, la disección retroperitoneal. Ya en estos pacientes, acuérdense, cuando no semintomatosos ya planteamos la linfadenectomía, obviamente retroperitoneal. En estadio 2 y 3, quimio. O sea, cuando son no semintomatosos, como en este paciente, que le digo de 27 años que he llegado recién el mes pasado a la consulta, él se le está mandando a oncología para que se le dé quimioterapia. ¿Ya? 3 cursos, 3 a 4 cursos, cuando ese estadio ya más alto, los cursos ya aumentan, 4 cursos, y también se tiene que valorar las masas residuales, marcadores tumorales tienen que estar negativos. Valoramos si es una masa residual retroperitoneo visceral, si es retroperitoneo, la disección retroperitoneal o la linfadenectomía de rescate. Y si es visceral, dependiendo también de la magnitud, se opera, ¿no? A veces hacen lobectomías, porque hay fiebre en pulmón, o a nivel cerebral, ya es más difícil, ¿no? Entonces se puede hacer extirpaciones quirúrgicas cuando hay, dependiendo pues de la magnitud del foco metastásico. Ya. Ay, ay, chicos, estoy con el papel higiénico acá que ya estoy a un rollo. Ya, entonces, cuando hacen el retroperitoneo, masas residuales retroperitoneo, hacemos disecciones de rescate y se visceral extirpación quirúrgica. Y vemos si es un tumor viable o no es viable, si no se observa o si es viable, hay una quimioterapia de rescate. Y generalmente he visto pacientes que sí van bien al tratamiento, a la linfadenectomía ampliada o de rescate, ya que se les lleva a cabo a los no semintomatosos. Pero ya cuando yo les, como les digo, cuando ya a veces hay siembra visceral, es bien difícil que salga el paciente, bien difícil. Y este jovencito, que le digo que me llegó recién a la consulta, él me dice, pues no, doctorita, se ha hecho todo el barrido imagenológico, gracias a Dios empieza limpio, pero igual, por el estirpe histológica vista, prácticamente considerada como no semintomatosa, va a tener que ir a la quimioterapia. Y veremos, como le digo al chico, ¿no? De ahí hay que valorar las masas residuales, tenemos tomografías, hacer resonancia, o a veces en algunos casos, generalmente hacemos acá tomo resonancia, y ver si es que hay masas, algo tenemos que entrar nuevamente a operarte. O si no quiera, le digo, hay de repente un compromiso visceral y tendríamos que de repente referir o darle interconsulta a la especialidad, ¿no? De repente un tumor en pulmón, tendríamos que entrar con cirujano cardiovascular, ¿ya? Avanzando, chicos. Entonces, la sobrevida del cáncer de testículo va a depender del estadio clínico al diagnóstico, siendo la tasa de supervivencia a 5 años en estadio 1, 99%, o sea, más bien, en el 2, 94-98%, y en el 3, 80%. ¿Ya? A los 5 años, como les digo, van bien, hay que seguir a estos pacientes, no se pueden distanciar, no hay paciente, doctora, ay, no me olvidé un mes, no, tienen que ser regladitos, estos pacientes, es un control de marcador. Siempre recuerden que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Hay que cuidarse mucho, ahorita que estamos, por ejemplo, quien le habla está con el resfrío, cuidarse mucho, chicos, por el cambio de clima, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Y las disculpas del caso por la congestión nasal. ¿Alguna pregunta, Marielita, alguien? ¿O sigo? No, doctora, está bien, todo claro, gracias. ¿Sí me están escuchando a pesar que estoy con la nariz tapada? ¿Sí, no? ¿O Sí se no? escucha, doctora. Sí. Ay, 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 ya. Sigo, chicos, con fe. Ay, Diosito. Ay, vamos, vamos, vamos. Corina Salazar.
Gracias más bien por el esfuerzo. Imagino que debe ser Yo ya estaba complicado. a punto de llamarlos, pero después dije, no, Dios, tengo que poder. Me pasa eso, no. No, no he salido, Ya, doctora, no gracias. estaba salido así del hospital, pero dije, no, mejor me voy yendo a mi prueba, porque no vaya a ser que sea COVID. Todo el aula de mi hijita han cerrado su aula, se ha ido virtual ahorita porque hay contagio tremendo de los chiquitos con un dolor de garganta agudo. Entonces, ya pues ya caímos nosotros, ¿no? Y a mí se me combina esto con la rinitis, pero igual, ahí, como le digo al doctor de epidemiología, mejor hágame mi hisopado, porque si no, COVID, ay Dios mío. Ya, vamos chicos. Vamos. Aquí viene la patología que les mencionaba, ya, la torsión testicular. El mismo nombre lo dice, ¿no? Es el cordón del testículo que se tuerce. Hay un giro alrededor del cordón y como ustedes han visto el contenido, hay vasos sanguíneos, al final obviamente el tejido se isquemiza, no recibe riego y como cualquier planta se marchita, el paciente, el tejido se muere, ¿no? Ahora, recuerden siempre comenzar tan pronto como sea posible, sobre todo las 4 horas de oclusión del cordón. Que lleva entonces todo paciente que les lleva con un síndrome de escroto agudo con alta sospecha de una torsión testicular, las primeras 4 a 6 horas son vitales, ¿ya? El dolor escrotal agudo con obstrucción por flujo, por torsión rotacional del cordón espermático, si el diagnóstico es temprano oportuno, puede ser reversible el cuadro. Hay una incidencia anual de 1 de 4.000 en menos de 25 años, y hay una distribución bimodal porque también se da en neonatos y adolescentes. Factores predisponentes, básicamente los anatómicos, o sea, hay una deformidad túnica vaginal y malajo de campana, que vamos a ver en una siguiente diapositiva. En la pubertad, perdón, el aumento de volumen y masa testicular también incrementa, viene el estímulo también de la hormona, la testosterona, la contracción del músculo cremaster, puede ser muy firme y puede generar también la torsión, la criptorquidia misma, el cordón espermático con una larga porción intraescrotal, los traumatismos testiculares, los tumores testiculares, la actividad súbita, o física, perdón, súbita, pues, genera una repentina y brusca contracción cremastérica, y obviamente, por ende, obviamente, testículo torcido. Y si vamos a esos factores predisponentes, miren lo que genera, pues acá este cordón me hace recordar como si fuese el cordón umbilical, el cordón que nace el niño, ¿no? Así nos entregan el cordoncito del bebé. El A es un aspecto, por ejemplo, normal, esperen para ver acá. El B, miren cómo miren cómo se traslada totalmente, cómo cambia la anatomía al hacerse, el epidídimo se horizontaliza, cuando la túnica se inserta demasiado alta sobre el cordón. El C, por ejemplo, hay una malformación en badajo de campana, ¿ya? Y hoy el D, sufriendo un testículo que está sufriendo con la complicación. Un ratito. Ya, ahora sí, chicos. Vamos. Vamos, chicos, ahorita que tengo un problema con mi hijita. Ya. Entonces, vienen los factores predisponentes, tenemos el aspecto, obviamente, normal, ¿no? Tienen la inserción totalmente diferente. La B, cuando la túnica se inserta demasiado alta sobre el cordón. La C, por una malformación en badajo de campana, ¿ya? Y la D, obviamente, sufriendo la complicación, ¿no? Mire cómo cuando incluso van a darse cuenta cuando hay una rotación, cómo se horizontaliza prácticamente el testículo, cómo se tira para adelante el epidídimo, cambia totalmente, ¿no? La anatomía, cambia, ¿no? La posición, que es mejor dicho, la posición del testículo, obviamente, y el cordón, en relación también el cordón, el epidídimo en relación al teste. Hay una clasificación que nosotros decimos intravaginal y extravaginal, y se da mucho en el grupo de edad, la intravaginal en la adolescencia, la extravaginal perinatal, la frecuencia de la intravaginal el 90% y en la extravaginal el 10%. En la intravaginal, la patología más frecuente es la patología de deformidad en badajo de campana, como habían visto en la anterior imagen, y la extravaginal es la que está falta de fijación de la túnica vaginal parietal a la pared escrotal posterolateral. O sea, son cambios anatómicos que se dan desde que están prácticamente desde bebitos, y la clínica y la intravaginal dolor súbito severo, ya es el típico torsión que nosotros vamos a ver en la mayoría de los pacientes, acompañado con síntomas vegetativos,
Y en la extravaginal puede pasarse asintomático el niño, un testículo indoloro fiebre. Sobre todo se dan en los pequeñitos. La extravaginal final termina perdiendo su testículo, o apagamos el incendio, como se dice, dando antiinflamatorios, y después se hace una orquidectomía diferida. ¿Ya? Lo más frecuente en los adolescentes es la intravaginal. En las manifestaciones clínicas, ojo, paciente, un dolor súbito, una aparición brusca, intensidad es muy fuerte el dolor, ya la localización en el testículo, en el cordón espermático, por el cordón espermático torcido, hay una posición obviamente al dolor, como si cuando, no sé si ustedes alguna vez cuando han practicado deportes, se han topado los genitales, ¿no? O cuando los patean a los futbolistas, un pelotazo a nivel de los genitales, ven cómo se sienta el paciente, igual el paciente viene casi doblado a la emergencia. No sé si ustedes han practicado deporte, los que hemos practicado deporte y en algún momento hemos sentido un codazo a ese nivel, te sientan. Es un dolor fuerte, chicas, fuerte, fuerte. A mí me llegó un paciente jovencito, de 17 años, de un ejercicio, obviamente este jovencito con un dolor testicular severo, el papá desesperado, el chico no se permitía ni siquiera examinar. Entonces, síntomas asociados, puede haber náuseas, vómitos, síntomas urinarios, que es menos frecuente, y a veces hay circunstancias en que se da el dolor, ¿no? Al despertar del sueño, el ejercicio físico, un traumatismo, ¿ya? Generalmente he visto en los ejercicios físicos. Otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, la duración del dolor determina el riesgo de isquemia prolongada y la subsecuente pérdida testicular. Por eso que a nosotros, los médicos, cuando vemos, acá la clave es diagnosticarla de manera oportuna. Y para el diagnóstico, obviamente, el paciente tiene que sentir que algo está pasando y llegar de manera temprana también a la atención, ¿no? Por emergencia. Ahora, hallazgos en el examen físico, la elevación del testículo con acortamiento del cordón, como que se eleva el testo en comparación al testículo contralateral, el eje testicular se horizontaliza en la posición anterior del epidídimo, ausencia de reflejo cremastérico, lo que ustedes habían mencionado en el caso clínico. Presente tampoco excluye el diagnóstico, ¿no? Pero generalmente el paciente puede tener un reflejo cremastérico totalmente abolido, ¿ya? Testículos, por ejemplo, dolorosos, agrandados con orientación transversal en el examen físico, ya aquí, por ejemplo, hay los famosos perinatales, extravaginales, testículo a veces no necesariamente el dolor, pero tiene un testículo duro, ya en otros testículos va a estar un testículo horizontalizado. A veces se nos facilita más, como yo les decía, las pieles claritas, ¿no? Hay gente que es más velluda y es más difícil de objetivarlo, entonces competencias tienen que examinar ustedes si tuviesen una duda, más el dolor, más el cuadro clínico, el tiempo de enfermedad, cómo llega el paciente, entonces ustedes todo tienen que ir preguntando y observando el paciente. La ausencia de reflejo cremastérico es el signo más sensible, estamos hablando del 92 a 100%, para diagnosticar torsión testicular. O sea, pasar la manito en la parte superinterna, esta es la forma de hacer el reflejo cremastérico, y lo normal es que el paso 2 se realice. Yo toco, palpo, pero no de una manera dura, ni tampoco avisada, ¿no? A ver, Iván, te voy a hacer un reflejo cremastérico. A ver, Pedrito, a ver, Juancito, a ver, Joaquín. No, pues, entonces es muy disimulada. Entonces, a la hora de examinar, ustedes hacen el roce, tampoco es una palpación profunda, porque si no van a generar ningún reflejo. Es muy suave en la parte superinterna. Y el testículo tiende a ascender, ¿no? ¿Ya? Entonces, a la ausencia de este signo, es muy sensible, el 92 al 100%, sobre todo para diagnosticar torsión testicular. Entonces vemos la parte clínica es vital, se hace una buena anamnesis con el paciente y nos amparamos de la imagen. En la parte imagenológica tenemos la ecografía Doppler testicular, a veces la gamografía, si el ultrasonido no es concluyente, particularmente acá no lo mandamos porque no tenemos tampoco, ya con la ecografía Doppler nos ayuda muchísimo, y si no, son pacientes que entran a sala y ya no esperamos la ecografía. Entonces, si la sospecha clínica es fuerte, no debe retrasarse la cirugía para confirmar el diagnóstico. O sea, ¿qué juega en contra el reloj? El tiempo. Tejido isquémico, se necrosa, se muere la gónada. Entonces, si en ustedes está la responsabilidad, traten de preservar. En este caso, la ecografía Doppler, la sensibilidad es un 63% y especificidad un 99%. La presencia del flujo sanguíneo testicular no excluye el diagnóstico, ¿ya? Puede haber flujo en que cuando hay una torsión recién temprana, cuando hay una torsión parcial o intermitente.
Pero generalmente, si el paciente viene con 8 horas, 10 horas, 12 horas, 24 horas, ustedes van a encontrar un silencio, o sea, nada de riego al teste. El 24% vascularización puede estar aumentada o normal, que es muy escasa generalmente. Ahora, hay que tener en cuenta que en una torsión hay ausencia o disminución del flujo. En una orquiepididimitis hay un flujo aumentado, hay una diferencia ahí con la orquiepididimitis. ¿Ya? Y otra de las medidas que uno tiene, si viene el paciente, usted está, doctora, estoy en mi serum, con alta sospecha de una torsión, si ustedes logran la destorsión manual sería excelente. O sea, quiere decir que ustedes van a hacer este movimiento como con la imagen, que es una medida temporal. Ojo, eso no me va al tratamiento, pero al menos me permite volver a irrigar el tejido, en este caso la gónada, si lo logro hacer. El testículo, obviamente, ustedes con un movimiento lo van a lateralizar todo, o sea, no en sentido medial, sino en el sentido lateral, como mirando a la parte media del muslo. Se hace una distorsión en dirección lateral. Reduce la torsión de 180 a 360 grados, una resolución incompleta en múltiples revoluciones, un tercio encontramos con rotación lateral y el éxito pues es más bajo, ¿no? 68 a 86%. Si ustedes me preguntan, mi práctica médica, ¿he hecho una distorsión? Nunca he hecho distorsión manual. Cuando me han llegado los casos, ya eran testículos que estaban totalmente declarados con una torsión testicular más de 12 horas, 24 horas su paciente. La otra, en otro caso me vino orquiepididimitis, que el pediatra nos hace la interconsulta pensando que era una torsión y era un cuadro inflamatorio. ¿Ya? Entonces no he logrado la distorsión manual, no me he venido a pacientes que estén horas, y en algunos casos hemos entrado a sala y en otros casos generalmente lo que hacemos es enfriar el cuadro. Si ya pasó 24 horas, el paciente vive en Bagua, en Jaén, lo han mandado acá, y ya hay una torsión declarada, ya no hay el apuro de entrar a sala de operaciones para preservar la gónada. Ya pasan más de 24 horas, lo que hacemos es enfriar el cuadro, antiinflamatorios, antibióticos, y este paciente se le explica que igual ese testículo prácticamente está perdido, el test. Pero que doctora, que me ha dicho que se puede operar, ya deja de ser emergencia urológica, se convierte en una urgencia, o sea, hay una atención urológica que hay que darle al paciente, pero ya no de manera inmediata. Y si en ese momento hubiese otra emergencia, doctora, una colecistitis calculosa que está ahorita está a punto, si no lo dejo, lo hago al paciente de repente, una pancreatitis, una cesárea, tendrían prioridad esos pacientes legalmente. O sea, ya hay un problema, que ya hay una isquemia prolongada, que doctorita, dele chance a mi paciente, pero ya pasó 24 horas, ya deja de ser una emergencia total. En muchos de los casos, cuando a mí me venía hasta de 48 horas, se le explica a la mamá y obviamente el testículo está totalmente pues negro, infartado, parece un color así como la uva negra, así totalmente, ¿no? Un coágulo así totalmente negro. En algunos casos, cuando nos permiten, sobre todo en las clínicas, a veces en el hospital, cuando hay la duda, le hacemos pasar a la mamá o al papá y le enseñamos. Lo vestimos todo y para que lo vean la mamá, porque a veces son reacios a creer, no, que de repente mi sobrinito también tuvo lo mismo y lo operaron y quedó bien. Y ahora con las bondades de las cámaras o de los celulares, tomamos fotos y le enseñamos a la mamá. Entonces, entre más temprana la intervención quirúrgica con restauración de flujo sanguíneo, mayor será la tasa de supervivencia de que la gónada se salve. Tenemos una duración de isquemia, miren, menos de 6 horas, probabilidad de testículo se salve un 90-100%. 6 a 12, 50 a 70%. De 12 a 24, de 10 al 20%. Que se salve el testículo, es bien pobre. Más de 24 horas ya un testículo totalmente muerto, isquemizado, tejido necrótico. Ese ya no se salva. Pero doctorita, que mejor ya sáquelo, ya no, ya les podemos. Pero para eso todos los urólogos tenemos que hablar el mismo idioma. Porque si uno llega, como me pasó a mí en el retén, he tenido como cerca de 48 horas, totalmente abolido el flujo, y obviamente yo le expliqué bonito a la mamá, le dije, señora, va a necesitar, le dimos antibiótico, todo, y el doctor entró, y después ya vino al segundo día el médico, lo pero bueno, si quieres ayudar a sacarle la gónada, pero ya no con la idea de salvar el testículo. Entonces yo le digo al residente que lo llegaron, no, doctora, ya estaba en el testículo. Claro, ya estás hablando de 48 horas, de testículo ya indudablemente ya se perdió, y hay que explicarle a la mamá.
Caprichosamente, imagínense si el joven tiene una gónada y mañana más tarde ese testículo se enferma de un cáncer o algún problema así. Entonces, esos pacientes tienen que educarse para que hagan después el banco de semen y todo eso, porque si no, no van a poder tener su descendencia, ¿no? Entonces, hay que, obviamente, la importancia de un órgano de poder salvar. El tiempo es vital. El que acudan rápido a la consulta también es vital. ¿Ah? Porque puede estar todo el equipo y de repente el paciente acude demasiado tardío y no es culpa del médico que está de turno. Entonces, en una torsión, el tratamiento quirúrgico, la distorsión del cordón espermático, miren estos testículos, estos cordones totalmente torcidos. Acá todavía la coloración es un poquito media azul rosada. Hay unas que son negras, negras. Evaluar la viabilidad del cordón cuando es el tiempo adecuado. Si es viable, se hace la fijación del testículo a nivel de la bolsa escrotal. Se llama orquidopexia. Si del lado derecho, derecho, del lado izquierdo, izquierdo. Y hacemos profilácticamente la orquidopexia contralateral. Ya, es lo mejor, hacer la orquidopexia. Si no es viable, testículo totalmente isquemizado, muerto, negro, ya, ese testículo obviamente se hace la orquidectomía. Ya, se saca el testículo. Se explica la verdad. La torsión, las complicaciones más significativas, la pérdida del testículo, el 55% de las exploraciones escrotales, y el diagnóstico más cerrado, que más comúnmente se lo confunde con torsión, es la orquiepididis. Por eso que los pediatras prefieren mejor hacer la interconsulta. Es más, ya se adelanta a hacer la ecografía Doppler, ya, y obviamente si diagnostican estos problemas, automáticamente estos pacientes se les explica, y si está en el tiempo oportuno, vamos a sala. Si no, de manera diferida se va a entrar a la sala a sacar el testículo. Complicaciones también, la atrofia testicular, la recurrencia post-orquideopexia, o sea, se le fijó el testículo y nuevamente se levantó y nuevamente, obviamente, hubo una torsión que cude muy bajo, infección de herida operatoria, la subfertilidad, porque estás manipulando un testículo, pero si tienes el otro lado, bueno, no tiene por qué, ¿ya? Y obviamente hay que tener en cuenta también esta torsión perinatal, es la que les mencionaba. Obviamente prenatal puede haber y postnatal, y generalmente ocurre un 70-80% de los casos cuando es prenatal, generalmente el testículo no se salva, diagnóstico al nacimiento, ¿no? Ese es la torsión perinatal. Y causas o factores sobre todo de riesgo, es mejor el término, la multiparidad, la dificultad en la labor del parto, la presentación pélvica, la sobreactividad del reflejo cremastérico, así que obviamente el niño nazca, y el testículo esté duro. Si le hace una eco también, no hay flujos, el paciente termina extirpando su testículo. Hay una torsión testicular perinatal, ¿ya? Es la extravaginal generalmente. Hay la torsión también del apéndice testicular. Ese es un vestigio. El apéndice es como una tetita, es una tubulación pediculada, pequeña, que es remanente del conducto mülleriano. En el 91-95% del apéndice testicular se presenta esta torsión. Es clínica similar a la torsión testicular, puede haber dolor, pero más localizado. El reflejo cremastérico no se va a alterar, no hay dolor a la palpación testicular, hay un signo de punto azul, como ven acá en la imagen, porque obviamente, ese apéndice se tuerce. Por eso que cuando nosotros operamos casos de hidroceles, o a veces hay hernias, inquinoescrotales, o por otra patología, o quistes de epidídimo, o sea, vemos en el testículo, y si encontramos el apéndice, obviamente los tomamos, los cauterizamos, ¿no? Porque eso fácilmente puede ser síndrome de escroto agudo. El apéndice testicular congestivo por obstrucción venosa previa a tenosa de la pared escrotal, se da el signo de punto azul. Y el diagnóstico igual es clínico, el ultrasonido nos ayuda muchísimo, reposo, soporte escrotal y antiinflamatorios. ¿Ven cómo ven acá la imagen de la parte inferior y cómo se ve la ecografía? Y esto obviamente es el vestigio, todo negro, ¿no? Porque obviamente se ha torcido y puede provocar dolor. Las causas de pérdida testicular en una torsión se dan, mire, en el 58% por demora en atención médica. El paciente te llega de manera tardía. 58%. El 29% un diagnóstico inicial incorrecto y el retraso del tratamiento un 13%. O sea, te llega demasiado tarde. Entonces, cuando te llega en emergencia, ya estamos hablando de un testículo totalmente infartado. Ya, bueno, igual los consejos siempre de la salud, obviamente sin salud la vida no es vida, y es solo un estado de languidez y sufrimiento, una imagen de la muerte.
O sea, recuerden, cuando ustedes tienen, y eso siempre tener en cuenta, síndrome de escroto agudo, piensen en torsión. Juega horas, 4 o 6 horas. Doctora, me llegó un cuadro igualito, como usted me mencionó, estaba rotando yo haciendo mi internado. 24 horas, 18 horas. Ese testículo, ténganlo por seguro que ya está, a pesar de ese porcentaje mínimo que se da entre 12 y 24 horas, está totalmente isquemizado. Estamos hablando de tejido necrótico. Y es mejor hablar hacia la familia, porque dicen, no, ¿sabes qué? Yo te voy a salvar el testículo, uy, te hubiera sido otro médico. A veces la ignorancia es atrevida, y el que ignora habla tonteras. Entonces se explica al paciente, señor, pasa eso, la situación usted llegó demasiado tarde, pero obviamente vamos a tratar de verle, hace ecografía Doppler, todo eso, pero ya no hay el apuro, cuando vienen las primeras horas es vital, y si ustedes logran destorcerlo manualmente, se deriva al paciente. Acuérdense que es un tratamiento temporal, es parte de, no es el tratamiento definitivo. Ay, doctora, ya lo logré destorcer, no, y si lo logran y disminuye el dolor, excelente, te permite a este paciente centrado. Se habla ustedes que van a ser jefe de postas médicas o centro de salud, hablan obviamente del hospital, coordinan con su inmediato o inmediato superior y automáticamente ese paciente se refiere. Se refiere para que le dé tratamiento, pero volando. Pero ya ahí dieron los primeros auxilios y ayudaron al menos bastante a que ese testículo se pueda conservar. Si ya te viene lo mejor que hacemos como tratamiento, es, si está viable y miramos que está todavía viable, se fija. El otro testículo también lo fijamos, porque hay alta posibilidad que la malformación anatómica también la tenga, puede ser. Entonces mejor se fija el contralateral de manera profiláctica. Y lo otro, cada paciente, pues, ¿no? Obviamente sus controles, los riesgos que ocurre como toda cirugía, y el paciente va con antiinflamatorio, después que se opera, antibióticos acá. Ahora, si no, y si no es viable, termina extirpando ese testículo. Termina extirpando. Se explica también a la familia que tiene obviamente a la mamá, al papá, que hay chance, obviamente, doctora, que mi hijita no va a poder tener hijitos, eso no. Sí, mientras que tenga un testículo viable, el testículo puede, obviamente, formar espermatozoides y normalmente se altera la fertilidad del paciente. Salvo que, para la mala suerte, también ese testículo mañana más tarde se enferme. Ahí sí sería otra cosa. Entonces, el tratamiento acá el diagnóstico, perdón, es clínico, ya, el tratamiento es netamente quirúrgico. Quirúrgico, acá no hay que, no, que doctorita le voy a dar masajes, le voy a poner un buen suspensor, no, el tratamiento es quirúrgico. Tener bien en cuenta cuando le examinas a los pacientes y obviamente lo oportuno, el tratamiento quirúrgico oportuno. De esa manera puedes salvar y preservar la gónada. Si no, testículo muerto y testículo que puede ser retirado de manera diferida. Ya no que con ese apuro de que me voy a sacar, doctorita, no, ya no. Puede ser hasta programado, electivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo bien, doctora. No sé si los chicos de repente tienen preguntas. Ay, disculpen ahorita, chicos, ay, de verdad que me agarra esta congestión. Ah, pero terminamos la clase. No hay duda, ¿no? No, doctora, ha estado todo claro. Ya tiene sus informes, ahí tiene sus informes y de aquí de manera de pongo las pilas para también calificarlos. Ya. Jueves, en la tarde, ¿no? 2:30, ¿no? Marianita. Sí, doctora. Ya. Ya, estudie sus casitos clínicos, así prepárense como han venido haciendo en los casos anteriores. Ya, lleguen temprano. Ya, y Dios mediante el jueves estemos bien. Y no vaya a ser estirar la patita a la doctora. No creo. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, Descanse más bien. Sí, doctora, descanse. Lorerita, gracias, Emily, Milagros, Luis, Angelo, Iván, Cristian, Madeline, Ana, Remy, Elena, Jesucito, Romina. Un Jesús no me has entrado, creo, hoy día. Jesús Guido, falta el otro Jesús. Ah, no, estoy hablando mal. Está bien, viene Jesús, está bien, estoy hablando mal, caracho. Todos los Jesuses han entrado, mis dos Jesús. Karen también, siempre llegan temprano. Romina, gracias, chicos, gracias por su paciencia conmigo también, ¿ya? Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves, chicos. Gracias, Doctora. doctora. Gracias, Gracias, doctora.